Hola, ¿cómo están? Bueno, hago este pequeño video porque tuve una llamada de atención eh, de buena manera, obviamente, de una universidad que promocionaba la carrera de criminalística, eh, delincuencia, o sea, la parte de delinquir, del delincuente y la victimología. Entonces yo puse un apartado, un comentario, donde decía que ya desde el título para mí está errado. Entonces, por lo tanto, me sería difícil adaptarme a un concepto que ya tengo de antemano estudiado, y en mi procedencia está errada la conceptualización, incluso a niveles generales, y voy a decir el por qué. Porque si uno rápidamente dice, ay no, a mí no me gusta ese título porque no me gusta o lo que sea, bueno, es una cuestión personal, es una cuestión en la que uno puede sentirse más sensible, más identificado, menos identificado, eh, por distintas cuestiones, por fallos de la justicia, por fallos de la misma constitución, del mismo gobierno o del país donde se encuentre. Entonces uno puede tener cierta remanencia o incluso el daño que sufrió, eh, hablando del concepto de víctima, ¿no? De victimización. A mí no me gusta ese concepto para la persona víctima, ¿sí? Siempre hay un culposo y una víctima, ¿sí? Y hay una realidad. Entonces se estudian las dos partes. Más allá de eso, a veces se llega a la verdad o no por arreglos económicos, por estar dentro de ciertas organizaciones que defienden más una corriente que otra. Me refiero más a el hombre que la mujer. También pasa que hay ciertas cosas que dicen, ¿sí? Dicen que no las pueden recuperar por el paso del tiempo, pero sabemos desde la medicina, desde el campo médico científico y desde la criminalística, sin haber crimen, porque la criminalística lo que estudia y refuerza son los campos científicos ya establecidos, la ciencia dura ya establecida. Esto quiere decir que se estudia el comportamiento físico y psíquico de la persona, tanto del delincuente como de la víctima, ¿sí? Bien, hasta ahí podemos utilizar la palabra víctima. ¿Qué pasa cuando hay ya una denuncia y si bien puede haber o no una sentencia, porque puede haber arreglos, y me encanta la cuestión de arreglos y mediaciones, eso me parece algo que está muy bien, ¿sí? Lo que pasa es que el tema es quién pone el dinero de la mediación. Para mí, el delincuente tendría que trabajar, se le tendría que descontar y la persona, la víctima, tendría que recibir un sueldo, ¿sí? Aparte del Estado. El Estado no es que se lave las manos, ese delincuente le tiene que doler al Estado, porque el Estado debe ser consciente de que el país se le está yendo al tacho. Y un país que se va al tacho es un país que no funciona en ningún área, ¿sí? Para mí, que estudié por mi lado, ¿sí? Bueno, más allá de esta conceptualización, es importante distinguir que para mí el concepto de victimización tiene una resignificación doble, que yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Es como que la persona, además de ser víctima, se revictimizó, ¿sí? ¿No? Quedó en un escalón eh, con título de víctima, con título de abajo, ¿sí? Con título de una persona que incluso subraya lo que le aconteció en su vida. Entonces yo no estoy de acuerdo con ese título. Por otro lado, vale decir que yo apuntaría a
recuperación de la víctima o asistencia de la víctima, asistencia integral de la víctima, otro tipo de títulos, ¿sí? Reformular el nombrado, ¿sí? Este concepto está muy bueno, particular, para que no piensen que soy una demente, que solamente soy una tirana que digo mi título se va a imponer. No, doy otro tipo de clasificaciones distintas con otro tipo de mentalidad sistémica para asistir desde la justicia y desde la reparación. Incluso los profesionales que trabajen en esa reparación ya tienen que tener el concepto totalmente cambiado, el chip cambiado, ¿sí? Por otro lado, bueno, terminando con esa parte, se me fue lo que iba a decir. Está bien, acá. Una persona que pasa alguna situación y queda en la vereda de víctima, muchas veces yo he visto dos cosas. He visto personas que rápidamente salen de la situación, vamos a poner, pero hay una situación distinta. No es lo mismo un choque, ¿sí? La persona venía recontra fuerte en el auto, chocó y bueno, quedó con una afección en su mano o en su pierna, da lo mismo. Entonces, tuvo que amputarse y esa persona es una víctima, ¿sí? Y bueno, pasa un proceso psicológico hasta que se vuelve a reintegrar, ¿sí? En la sociedad y en su familia desde esa nueva disposición que va a tener en su vida, que no la va a poder cambiar por un momento. Después va a desarrollar habilidades, ¿sí? Del ser humano, emocionales, psicoemocionales y habilidades que tienen que ver con nuevas cosas que va a aprender. Incluso después se puede hacer una reparación, ¿sí? De su afección. Y hoy vemos cosas maravillosas como la inteligencia artificial o prótesis que no tienen inteligencia artificial y están adaptadas a la mecánica. No tiene que ser todo de inteligencia artificial. Esto también está bueno decirlo porque el individuo debe ser el que debe elegir su prótesis y también debe ser consciente de las habilidades de su prótesis, de los pros y de los contras. Para mí, desde el campo médico, ¿sí? No es que, vos necesitas esto y te lavan la cabeza para que uno acceda y también ponga mucho dinero para adquirir ciertos servicios. Hay prótesis que no son de inteligencia artificial, sin embargo tienen una articulación fija para que uno pueda adaptarlo con su mano hábil, por ejemplo. Hay muchos tipos de mecánicas, ¿sí? Y bueno, y ahí va incluso a recuperarse más, porque va a mejorar la cuestión estética. Lamentablemente, hoy en día es algo que no se va a mejorar, que es una cuestión ya psíquica. En algunos casos sí, obviamente. La gente está muy acostumbrada a distinguir que sí y que no, ¿no? Tiene una discapacidad, tiene una deformidad, tiene un ojo desviado, tiene esto, tiene lo otro, y rápidamente la persona es descartada sin considerar sus habilidades, porque eso no determina, no condiciona a la persona, incluso teniendo cierta discapacidad que sabemos que no va a poder alcanzar cierta línea, ¿sí? Pero va a tener otras habilidades, va a tener otro tipo de forma, ¿sí? Entonces, son descartados o son enrollados para que, bueno,
sean dependientes de ciertos lugares, ciertas cosas, ciertos trabajos, y la persona no pueda incluso estar desarrollada y no pueda incluso desarrollarse ni decidir. Bueno, esto por otro lado. Volviendo al concepto particular. La persona entonces tuvo este accidente, se puede mejorar porque desde lo visual va a mejorar también esta calidad de vida. Ahora, pensemos otro caso. Pueden ser víctimas de terrorismo, víctimas o de guerra, ¿sí? Donde estás en situaciones límites, no en más de una situación, sino continuamente durante el tiempo. La persona queda con un daño en relación a su forma estructural psíquica, no un daño psíquico-químico complejo como sería una persona que ya nace con una tendencia psiquiátrica, que eso es totalmente distinto, sino que el mecanismo de su psiquis se va a adaptar siempre a el fenómeno que vivió constantemente. Entonces, esa persona es totalmente distinta al caso 1. Entonces, no se puede poner en la misma bandeja lo mismo. ¿Se entiende? Y esa persona que vivió terrorismo, guerra o lo que sea, o incluso puede ser un matrimonio o una relación conyugal defectuosa, o incluso amistades que están enamoradas y que empiezan a tomar posesión sobre esa amistad, que eso también se ve. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona, ¿sí?, va a estar con un daño que ya generó un quiebre y un acomodamiento de esa situación, y no significa que sea discapacitada, porque significa que vio más que la persona que tuvo que estudiar el caso. ¿Ah? Entonces, esa persona sí hay un reacomodamiento, una estructura que no se va a adaptar en todos los ámbitos. No es que no se va a adaptar, en todos los ámbitos no va a estar cómodo o bien por distintos factores, ¿sí? Y va a tener que tomar otro tipo de lineamiento, ¿sí? Bien, eso es importante decir y destacar. No todo es lo mismo. Muchas veces se tira la marchanta, que todo es lo mismo, porque bueno, muchas otras cosas. Bien, entonces a mí me gusta ese título de asistencia a la víctima, asistencia integral a la víctima, reconstrucción de la víctima o reconstrucción integral a la víctima, no sé, otra cosa que saque victimización o víctima solo. Porque además, iba a explicar este otro concepto. Hay gente que realmente utiliza la victimización constante de lo que le pasó. Pero la victimización, hay dos tipos de victimizaciones. Está la victimización de que ya está la persona reeducada, con trabajo, todo, y la persona lo usa como método inducivo, de persuadir, de generar esa cuestión de incluso dominación sobre la otra persona. Y hay otros tipos de víctima en el cual
Eh, Estoy pensando otro tipo de víctima, por eso tardo, no es porque me taré. Eh, bueno, está ese tipo de víctima y está la víctima que no se puede recuperar. Y esa no necesita siempre la misma medicación psiquiátrica o lo que sea. A veces necesita cambiar de lugar. Pero son tan incapaces mentalmente a veces de ver las cosas concretas. Incluso son incapaces de ¿qué? De preguntarle a la víctima qué quiere, qué piensa que sería mejor para su vida. Porque son tan machirulos, machirulas incluso, porque siempre quieren la dominación del puesto y qué sé yo, y la víctima no puede ser nunca más inteligente que uno, porque eso le molesta. Bueno, son incapaces de poner una charla sincera con la persona que sufrió la víctima y decir, bueno, frente a esta situación, vos vas a seguir de esta manera, no, sí, ¿qué pretendés que es mejor? Bla, 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 bla. Y la persona tal vez te sorprenda con lo que te diga. O largue una alineativa conductual psicológica de desarrollo que es el cierre de su terapia. No estar eternamente con un terapeuta que ni siquiera sabe cómo dirigir la terapia. Eso genera más cansancio, más estrés, es una incompetencia neuronal terrible que no puede pasar. Si la persona no está capacitada, incluso teniendo el título de psicólogo, tiene que tener un asistente. Y la persona que dice que esa terapia no le va, una cosa es decir no porque no y otra cosa es decir no y justificar por qué no. Son dos cosas distintas. Hoy en día estamos con lugares extremadamente capacitados, lugares muy discapacitados en distintas áreas y lugares que se empiezan a desintegrar. Esto lo digo correspondiendo a distintas dinámicas en relación a pueblo, ciudad, etcétera. Y obviamente que eso se da por múltiples factores, ¿sí? Bien. Otro concepto de victimización es la persona que no se pudo separar del lugar de víctima y utiliza la tiranía o el recordatorio, la medalla, ¿sí? O la etiqueta, la estampa, la estampilla, lo que se les cante, el título, el subtítulo, el subtitulado, el epígrafe y todo lo que sea y el desarrollo de la noticia, como para poner esa barrera. Y no significa que la persona sea una persona que tenga conducta de chicaneo o psicología desviada o lo que sea. No, significa que por no querer llegar a su objetivo, que tal vez el objetivo no fue preguntado por el psicólogo y todo se resuelve con sacar a la persona de ese lugar donde se encuentra, entonces sigue usando ese escudo de protección porque dice, yo sé esto, si vos pasas esta línea, se te va otra cosa, ¿no? Es como una defensa del propio ser humano, no es una cuestión de que la persona sea una psiquiátrica o lo que sea. Sabemos desde Freud
que la estructura psíquica, Freud dice que la estructura psíquica se hace desde que somos chicos y que se termina de cerrar, ¿sí? A los 6 años aproximadamente, ¿sí? El aparato psíquico queda ahí. Bueno, ahora, lo que hay que decir que no se dice, que lo estudié por otro lado, que es la compensación, ¿sí? Y falta la parte biogenética, es la genética de ese niño nacido. La genética también tiene un gran desarrollo en el aparato psíquico de la persona. La genética es las experiencias vividas de los padres, de los abuelos y los de los bisabuelos, y además la genética en relación a la línea de sangre, ¿sí? Esto no significa que haya razas mejores que bla, bla, bla. No. Todos somos humanos iguales, de pecadores, de comunes, de sencillos, de rebuscados, de complejos. Todos somos iguales, pero hay una distinción, ¿sí? ¿Por qué se habla de este concepto? Y si no lo habla nadie, lo hablo yo y me gano la medalla de antemano. Este concepto de ADN tiene que ver por la herencia de historias y de cosas recorridas. No es lo mismo un pueblo primario que un pueblo en desarrollo de mucho tiempo. Tiene otro concepto y otra forma de prevenir, de desarrollar, de manejar ideas, de manejar la concepción del niño, el desarrollo del niño, incluso la tortura del niño o niña o mujer o hombre. Todo viene con una complejidad y esa complejidad también está dada en el mismo ser humano desde su ADN y desde su química y desde su biología para poder resolverla desde su historia ancestral. Ahora no empecemos con el típico chamanismo de, ay, la cultura ancestral. No, estoy hablando de algo un poco más complejo. Ojalá que me puedan seguir, que apunta directamente a la biología misma. Ahora, por otro lado, bueno, no, lo voy a hacer en otro video porque si no se va a mezclar mucho la información y va a ser un desastre. Bueno, hasta ahí el concepto de por qué no estoy de acuerdo con el título de victimización. Victimización es como que siempre el delincuente, bueno, hay que ayudarlo a que esté mejor en la sociedad, entonces se le da el premio, la regalía, la asistencia rápida, todo, y la víctima le dan una repatada en el traste, nadie la ayuda, nadie esto. ¿Viene el feminismo a ayudar a la víctima? Sí, pero te tenés que aliar a nuestro partido político, si no, no te ayudamos. Y eso yo lo pasé. A mí nadie me lo contó. Entonces uno dice, bueno, entonces no hay asistencia a la víctima, es todo un juego, es todo un arquetipo armado, es como, voy a tomar el pseudonombre de la película infantil, en vez de, siempre se lo categorizó a Dios como el gran alquimista, ¿sí? Porque sabemos que él curaba con cosas naturales, ¿sí? Mediante la obra de Dios y cosas naturales. Entonces, por esa alquimia le valió el título de Dios es un mago y ahí se empezó a quebrar distintos conceptos y después llegó a una película que se llama El Mago de Oz, ¿sí? Que si bien es una película para niños que no tiene nada que ver, El Mago de Oz es hay una cosita ahí encubierta como el Mago de Dios, ¿no? Es una dualidad. A veces, los títulos a veces son dualidades, llegan a otras dualidades complejas.
No toda es relación y no todo es dualidad, obviamente, pero algunas cosas sí, ¿no? Siempre nos recuerdan esa cosa. Eso lo expliqué porque ya lo tenía pensado para otra cosa. Evidentemente hay algo que me está surgiendo que lo diga rápido. Tal vez no lo entiendan, pero bueno. Particularmente, entonces no hay, se cae la estructura de justicia, se cae la estructura constitucional, internacional, se cae la fachada televisiva, se cayó todo. Entonces uno empieza a cuestionarse y también a ver a ver un poco más de lo que se ve. Y sí había cuestiones discriminatorias dentro del feminismo. De raza, de religión, de estereotipo, de todo. Entonces no es un feminismo. No es una asistencia feminista. Entonces por eso quise crear mi propia asistencia feminista. Por eso seguí el desarrollo de las artes Universo Amapola con otro tipo de normativa. Tal vez lo lleve adelante, tal vez no. Sí, estoy pensando distintas dinámicas de funcionamiento. Porque, bueno, por varias razones. Pero es algo a tener en cuenta. Es algo a tener en cuenta. Casos criminales, veamos otro, totalmente distinto. Un caso que me estremeció, que me hizo llorar, que me dio bronca, que me destruyó. Los casos impactantes, por eso no sigo criminalística, destruyen la moral de la persona que toma el caso. El caso Lucio, y no me acuerdo el apellido exactamente, pido disculpas, pero era un nene que fue torturado por 2 lesbianas. Entonces, a las chicas se las dejó juntas, ¿no? Son criminales, pero se las deja en el pabellón juntas para que puedan estar. ¿Y el chiquito? ¿Qué pasó con los médicos? ¿Por qué taparon que había violencia? ¿Estas mujeres pertenecían a un partido político? ¿Por qué taparon? ¿Por qué los médicos obraron mal? ¿Por qué la justicia también obró mal? Entonces estas cosas son las que te dicen por acá, no es mi carrera, pero sí mis estudios y mi capacidad psíquica no la voy a dejar en el silencio porque me lo he ganado y no pienso dar un paso atrás, porque dar un paso atrás sería autodestruirme a mí misma y eso no lo voy a hacer. Que sea evidente no significa que uno tenga que ser tonto, sumiso, como... No, a veces los videntes de exhortación tienen este carácter que tengo yo. Y son grandes, grandes exhortadores y he conocido muchos. Varios, no muchos, varios. Entonces, bueno, la familia destruye, no solamente destruyó la víctima de una cosa totalmente aberrante, de una manera sanguinaria, cruel, irrecuperable, sino que rompió la familia y la sociedad, la moral de la sociedad. O sea, 2 personas hicieron un desbalance de más de 30, 40 personas.
Eso es gravísimo, porque no sabemos cómo van a actuar esas 30, 40 personas. No sabemos. Y bueno, hay muchas cosas más para decir no de ese caso, sino en general de otros casos extremadamente más complejos, que bueno, yo me baso en otro tipo de... He dejado la criminalística para dedicarme a otro tipo de áreas de ayudas y de asistencia a otro tipo de áreas. A veces las personas trabajan desde lo visible y a veces trabajamos desde lo privado, de la instancia privada, con nombramiento, pero de instancia privada. ¿Sí? Instancia privada es un resguardo porque no se toma la cara visible del caso no criminal, porque yo no me dedico a eso, de otros casos, para ayudar a resolver casos. Que lo interesante es, en todo caso judicial, lo interesante es la rapidez, porque con la rapidez se ayuda al criminal a que no cometa un acto de furia o de desesperación que tenga que ver con matar a la víctima y tenga mayor condena. Se ayuda a la víctima para que no sea muerta y se ayuda a toda la sociedad. Entonces, la justicia tiene que actuar como lo que realmente es el juramento judicial, que es un rayo de luz de justicia. ¿Sí? El rayo de luz corresponde a Dios, ¿no? Un representante de lo justo. Y en lo justo significa que no va a pasar porque sí cualquier cosa. Significa que debe atenderlo rápidamente. Ahora, ¿qué pasa? Que en las lineativas judiciales hay poca gente, muchos sueldos y no tienen buena dinámica de desarrollo. Por ejemplo, voy a tomar otro país. Estados Unidos tiene una lineativa judicial mucho más al hueso, más directa, sin vueltas, pero lo que no me gusta de Estados Unidos es la pena de muerte, ¿sí? Porque en las penas de muerte estamos desviando 3 factores muy importantes que en lo personal son bastante severos, y uno es equivocarse, ¿no? Hemos visto casos en los que está errado y se comprueba, incluso ya se murió la persona, se comprueba de que hubo una falla. Entonces eso no puede pasar, porque si pasa, o sea, es mejor equivocarse dándole, en vez de 5 años de condena, 10 años de condena y hacerle un subsidio económico, que en sacarle la vida a una persona, porque es una cosa horrorosa. Sé que algunos casos son extremadamente complejos y que no hay manera en que la persona se rehabilite. Casos criminales de altísimo altísima violencia y delincuencia. No puedo hablar demasiado de los casos, pero se tendría que llegar a buscar la manera de que incluso a esas personas
se las trate de ubicar mejor dentro del sistema carcelario. Bueno, se me ocurren varias cosas, pero ya veremos. Bueno, espero haber sido clara y haber sido lo mejor posible en cuanto a explicar estos conceptos que vi muy por arriba, pero que después uno, a veces podés no leer muchos textos en relación a este concepto, pero teniendo la facultad psíquica más los textos adecuados, uno tiene criterio formado para darse cuenta qué errores graves está cometiendo el sistema o los sistemas o algunos sistemas para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Antes de cerrar este video, me gustaría decir, yo no armo los videos, así que por eso van y suben y baja el concepto. Otra cosa importante que la dije y la hablé en privado, que la sociedad no debe llegar a la bronca extrema de no tener buenos jueces, buenos políticos, buenos policías, porque la corrupción ha tomado todo, y llegar al salvajismo moral. Yo doy ese concepto de titulado salvajismo moral, que tiene que ver con la justicia por mano propia. La justicia por mano propia es lo peor que le puede pasar a una sociedad. El caso más aberrante que me conmovió terriblemente es el caso de un violador en el norte argentino, donde la sociedad, el pueblo, salió a defender porque un hombre había violado a una niña y salió a mansalva a esperar al violador, que venía Pancho por su casa, y en un descampado lo hicieron pelota. Y uno dice, bueno, el concepto que se escucha es un violador menos o un delincuente menos. Con esto no quiere decir que yo defienda la delincuencia, ¿no? Ya expliqué lo anterior. Quiero decir que defiendo la vida, como la vida que todos nos merecemos, absolutamente todos, y la condena más la reinserción, ¿sí? Y la condena debe estar bien tratada, porque yo fui a dar clases de música en la cárcel y vi cosas que, está bien, no podés, a veces las cosas se te desbandan, yo lo sé, pero se tienen que tener, para mí, charlas más conjuntas para ayudar más a las personas. Porque yo, dando clase de canto, un día le dije al chico que no tenía ganas de hacer canto y que tal vez mis clases eran una pedorrada comparadas con la de rap que tenía, que era mucho más divertida, obviamente. Porque algo clásico es aburrido, no todos les gusta. Y le pregunté qué le gustaría hacer. Y él me dijo que le gustaría jugar al fútbol o al básquet, no me acuerdo qué disciplina quería. Pero era deporte. Y entonces le dije, y bueno, ¿cuándo vas a empezar? O sea, empezá desde ahora. Desde ahora. Y después seguramente alguien de ahí, para ayudarte a que tengas un trabajo, una posibilidad, te va a incluir en algún club.
o vas a poder dar gimnasia en las plazas. Y ya no vas a ser delincuente, vas a ser una persona que está empezando a salir de la delincuencia y que puede llegar a curar su vida. Ahora, no estoy de acuerdo con las sociedades que tapan al delincuente, victimizan al delincuente y a la víctima la hostigan. Está cambiado el chip de la moral. Siguiendo con este caso, la sociedad mató a esa persona de una manera horrible y aberrante. O sea, puso una etiqueta de acá delincuentes de esta magnitud, no, porque el pueblo se va a juntar y va a hacer lo mismo. Ahora, ¿dónde están los organismos de asistencia humanitaria? La sociedad así lo haya, porque al haber tantas personas, el foco de quién es el asesino se va de lado, porque el asesino son todos, ¿no? En múltiples asesinatos son todos los asesinos. Porque uno dice, bueno, en la autopsia dice, bueno, esto determinó el quiebre de la persona. Pero no es tan así a veces. Entonces, una persona puede ser muy buena persona, tiene una moral hermosa, una calidad de vida hermosa, buen vecino, buen trabajador, y ya con esa decisión de ir, de participar visualmente, o incluso de empujarlo, o de pisarlo después de muerto, queda manchado en su retina, en su psiquis, esa capacidad de matar. Y esa persona, en lo más profundo de su ser, tiene ese remordimiento que no va con la naturaleza del ser humano. Y entonces empieza a fallar. En su casa, vamos a suponer, esto le molestaba, le decía, por favor, correlo acá. Ahora, esto le va a molestar, lo va a tirar, va a insultar, va a tener otra dinámica, porque no está trabajado lo que hizo. El remordimiento de la conciencia sana de la humanidad, del humano propio. Entonces, así se empieza a distorsionar. Y la persona, si viene un chorro, antes que tenía miedo y le daba todo, ya no va a tener miedo. Entonces va a tener un arma. Y lo va a matar. Y no le va a importar si es un ratero común, si es una persona que tiene hambre y no supo cómo pedir alimento porque no le dan. Es todo una cadena que eso no puede pasar, porque contamina gravemente la sociedad, gravemente. Para estudiar este tipo de conductas está abierta en Argentina y en Latinoamérica, con remanencia de la Segunda Guerra Mundial, o sea, porque la Segunda Guerra Mundial pareciera que se terminó, pero después tuvimos un montón de ajustes cívicos o sociales, ¿sí? O dictaduras que generan quiebres o generan aprietos, generan desaparición de personas inocentes, etcétera, etcétera, etcétera. Esos fueron los remanentes. Después las dictaduras, y después de la dictadura supuestamente vino el orden, la democracia aquí en Argentina,
pero no vino tanto el orden y la democracia porque luego, a partir de... yo no sé tanto de política, por eso he salido de la política, nunca me interesó, pero a partir de ciertos partidos políticos hemos visto claramente cómo la sociedad se ha ido degenerando, lamentablemente, y a nivel mundial, ¿sí? No lleguemos a cosas mayores, recuperemos fuertemente en todo el mundo, en todos los países, estos conceptos que deben ser revisados y vistos en algunos países mejores o más que otros. Bueno, creo que esto ahí lo voy a dejar. Voy a decir otra cosa. Hace unos días tuve una charla con una conocida que es del área policial y me decía, bueno, a veces nosotros, a veces se transa en alguna cosa, eso es conocidísimo, no es que me lo diga ella que me abrió los ojos, eso se, se ve directamente en la carrera de criminalística, pero eso no debe pasar, porque incluso puede ser una prueba propia. Pero bueno, no sé, yo no me puedo meter en la psicología, en la conducta o en la forma de todos. No soy quien y no me interesa tampoco. Así que no me interesa nada, recibir nada de ese tipo de información porque, como dicen, no voy a decir ese concepto, pero no me interesan los arreglos que hagan por detrás como para justificar o lo que sea. No me interesa. Básicamente, no me interesa. Bueno, un saludo.